Gloria a Dios. Amén. Qué privilegio estar aquí una vez más. Sean todos bienvenidos a esta fiesta de cosechadores 2021. Vamos a abrir la Biblia, Éxodo capítulo 1, por favor. Éxodo capítulo 1. Éxodo 1 del 7 al 12, luego nos vamos a pasar del 15 al 22. En los últimos tiempos se ha levantado la polémica de lo que es el aborto a nivel mundial. Aquí está Emily Letts, de 25 años, es una trabajadora en consejería de una clínica abortiva en New Jersey, que decidió grabar su rostro mientras le hacían un procedimiento quirúrgico al cual se sometió para dar fin a su embarazo. En su video ella dijo: aunque esto está mal, no me siento como una mala persona, no me siento triste. Pero yo quiero decirte que detrás de todo esto, detrás de una polémica llamada del aborto, hay un enemigo que está interesado, muy interesado en matar vidas. ¿Y cuántos saben que un recién nacido pues es una vida inocente, verdad? Así es que esta mujer está grabando este video, no muestra todo su proceso, pero está grabando su cara y está diciendo: no me siento mal, no soy una mala persona. Ahora, detrás de todo esto hay un enemigo. Ahora, por supuesto que el plan de Dios en esta mañana es todo lo contrario. El plan de Dios es vida. ¿Cuánto dicen amén? El plan de Dios es dar vida. Amén, es dar crecimiento. En nuestro texto vemos un ataque del enemigo tratando de matar precisamente la multiplicación del reino de Dios. Faraón ordenó a las parteras matar a todo hijo hombre. Yo quiero predicar el ataque del enemigo en contra de la multiplicación. El ataque del enemigo en contra de la multiplicación. Éxodo capítulo 1, abra su Biblia y abra su corazón del 7 al 12 y después del 15 al 22. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vamos al 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El ataque del enemigo en contra de la multiplicación. Y vamos a mirar primeramente, quiero tocar este punto: el conformismo en la vida ministerial le facilita el plan al enemigo.
El conformismo en la vida ministerial le facilita el plan al enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Amén. Tenemos un enemigo que está en contra de la multiplicación. Él no quiere que la iglesia fructifique. Él no quiere que la iglesia se multiplique. Él quiere mantenernos en un estancamiento espiritual. Así es que nosotros estamos en una lucha espiritual en esta mañana. Por eso tenemos que estar sensitivos y tenemos que estar alertas. La Biblia dice que Satanás usará sus maquinaciones para mantenernos estáticos. Amén. Este es el enemigo que tenemos nosotros. Él está trabajando, pensando cómo le voy a hacer para detener a este cristiano, para detener a esta cristiana, para detener a este pastor, a la esposa del pastor, los ministerios. Así es que por si no le funciona el plan E al diablo, el enemigo, él va a usar el plan B. Planes inteligentes con un propósito, diseñados para sus planes malvados. En nuestro caso, lo que estamos mirando es que tratará de destruir la multiplicación del reino de Dios. ¿Cuántos saben que esto es de Dios? Esto es de Dios, es el del reino de Dios. Amén. Todo lo que hacemos como compañerismo, como iglesia, es de Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, no le permitamos, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, una de sus estrategias que el enemigo usará y que le sigue funcionando es precisamente esto que te estoy hablando, es el conformismo en la vida ministerial. ¿Cuántos saben que un pastor es el blanco siempre para detener la obra de Dios? Y quiero destacar algunos sinónimos de la palabra conformismo. Viene siendo pasividad, apatía, tolerancia, adaptabilidad, acomodación, amoldamiento. Y todo esto, hermano, iglesia, yo creo que debería estar prohibido. ¿Cuántos dicen amén? Debería estar prohibido para cada cristiano en general. O sea, no está permitido, o no debería estar permitido estancarnos. No debería estar permitido, debería estar prohibido que tú y yo nos conformemos, porque este no es el plan de Dios. No es absolutamente el plan de Dios. ¿Por qué? Porque somos llamados a crecer, a multiplicarnos, no a conformarnos. Y el ministerio se puede prestar para caer en el conformismo, hermanos. El ministerio se puede prestar para caer en el conformismo. En esta mañana estamos predicando, amén, un cosechadores para obreros, ¿verdad? Iglesias, hijas, pastores, esposa de pastores, discípulos. Así es que el ministerio es un lugar a veces que se puede prestar para caer en el conformismo. ¿Por qué razón? Bueno, ahí nadie te está mirando. Tú tienes las enseñanzas de tu iglesia madre, de tu pastor. Has visto cómo ha funcionado nuestro compañerismo, pero estando allá, hay veces que uno se puede conformar. No, pues nadie me está mirando, yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Gagiola dice que eso se puede convertir en un hobby, lo que le llamamos hobby. O sea, un pasatiempo. Entonces vamos a ser claros, haciendo esto le facilita el plan al enemigo, porque el enemigo tiene un plan. Acuérdese, tiene un plan. Él nunca descansa, él nunca para. En nuestro texto número 1, el enemigo en medio de una guerra por delante está tratando de que el pueblo de Israel no se multiplique, hermanos. No se multiplique más y no se una a sus mismos contrincantes con los que ellos lucharían en la guerra. O sea, Faraón está haciendo todo lo posible, este enemigo, para detenerlos. Número 2, está tratando que mejor se amoldeen, ahí que se queden, ¿verdad? Dice la palabra que los oprimían,
Los agarraron ahí como siervos para trabajar esto y el otro. Y ahí estaban oprimidos, estaban esclavizados. Así es que esto puede pasar en la vida ministerial. Cosas como estas, ¿verdad? Para que uno no vaya más allá. No de pasos más grandes. Es la imagen de mantenerlos esclavos también. Dice que se opusieron tratando de detenerlos, pero de una u otra manera el pueblo dice que se hacía más poderoso y se aumentaba. Amén. Y esto es lo que necesitamos entender nosotros en esta mañana. Pase lo que pase, tenemos que multiplicarnos. Tenemos que aumentar. ¿Cuánto dicen amén? Dice nuestro texto en la Biblia, Dios habla hoy. El versículo 9 dice: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Ellos están viendo ahí. Dice, quiere decir que estamos nosotros en la mira. El enemigo no está contento cuando tú y yo estamos avanzando. Nunca estará contento. Por eso quiere que nosotros nos mantengamos ahí, estéticos, amoldeados. Dice el versículo 10, así que debemos tramar algo para impedir que se sigan aumentando. Porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear con nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones. Escucha el 12, dice, pero mientras más los maltrataban, dice, más aumentaban. Así que los egipcios tenían mucho miedo. El enemigo tratará de mantener el conformismo en tu vida, en tu ministerio. Diciéndote no tienes que prepararte tanto para que hagas un buen sermón. No, ahí nomás a la ligera, ¿verdad? Un recalentado por ahí. Amén. Oh, puedes predicarlo otra vez, añádele unas cosas más, ¿verdad? El enemigo es astuto. No más poquito, ¿para qué tanto? Tal vez diciéndote, no tienes que hacer tantos evangelismos. ¿Para qué tantos evangelismos? Hazlos ahí de vez en cuando. Pero ¿cuántos saben que nosotros somos un compañerismo que esto lo hemos hecho desde el principio? Nos ha funcionado. Gente ha venido a nuestras iglesias. Cuando nosotros mejor hacemos las cosas, Dios también se involucra en nuestras vidas. Dios también ahí está respaldándonos. Dios está ayudándonos. En otras palabras, la sutileza del enemigo es, bueno, ya naciste, ya estás ahí, bueno, ok, está bien, ya estás en el ministerio, o ya eres un cristiano, una cristiana, bueno, está bien. Estás donde quieres estar, pero no voy a permitir que tú fructifiques. Eso es lo que piensa el enemigo. Entonces el enemigo hará todo lo posible y seguirá atacando a la iglesia día tras día para que no dé fruto. Quiero mirar en segundamente el ataque del enemigo en contra de la multiplicación. Versículo 15 y 16 de Éxodo 1 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Escucha, los comentaristas dicen que este plan asesino era ingeniado por el faraón para debilitar a Israel el futuro crecimiento. Amén. Aquí está el plan del enemigo. Este punto es el centro del sermón de nuestro texto y aquí vamos a concentrarnos por unos momentos. Es el ataque del enemigo en contra de la multiplicación del reino de Dios.
El enemigo aborrece, yo quiero decirte, la multiplicación, hermanos. Aborrece la multiplicación. Es por eso que muchas iglesias no están creciendo hoy en día, ¿verdad? Porque hay un ataque del enemigo. Hay un ataque demoníaco. La sutileza del diablo cada vez está peor. ¿Cuánto dicen amén? Él no está contento. Jesucristo puede venir en cualquier momento. Le queda poco tiempo realmente al diablo. Y nosotros tenemos que ser de los que avanzan, de los que van para adelante, no de los que retrocedemos. Pero él usa estas estrategias para detener el crecimiento. Escucha, formas estratégicas. O sea, el diablo es estratégico, hermanos. En nuestro texto, las parteras tenían la orden de matar, escucha, a todo niño. La forma es impidiendo que nazcan, o sea, impidiendo que ellos se reproduzcan. En especial los hombres, dice nuestro texto. Qué poderoso. Dijo, si es niño, mátenlo. El diablo no quiere que los hombres se multipliquen. Es lo que el diablo no quiere, ¿verdad? El diablo tratará de hacer la vida imposible a los hombres, en especial los hombres serios. Y veamos cuáles son los ataques del enemigo. Porque nuestro texto nos revela que el enemigo no quiere que la humanidad una vez más se siga reproduciendo. Es lo que el enemigo aborrece. Debemos de saber que el diablo ataca a la iglesia para que no nazcan más nuevos conversos, para que ellos no crezcan, para que tal vez tu familia no se salve. ¿Y por qué hace esto una vez más? El enemigo sabe que si alguien nace de nuevo, se establece, toma decisiones, viene a la iglesia a cada servicio, lee la palabra de Dios, ora a Dios, predica de Jesucristo. El enemigo sabe que esta persona puede crecer. El enemigo sabe que esta persona puede llegar a causar un gran impacto donde quiera que se pare este cristiano, esta cristiana. Pero de repente podemos tener gente que se salva en nuestras iglesias. Lo que sucede a veces es que no falta ahí la persona que llegue a ellos y les invite a que vayan otra vez al mundo y que sigan haciendo su vida una vez más. Gente que se acaba de salvar, por ejemplo, también se les puede ofrecer un buen trabajo y ellos rechazan la voluntad de Dios. Ellos dicen, no, pues tengo mejor un trabajo, esto y el otro, voy a ganar mejor. Y el diablo está atacando, el enemigo. Gente que se acaba de salvar. También nuevos conversos, gente que está naciendo. Ellos se pueden enfermar día a día, no pueden venir a la iglesia tal vez por alguna otra razón. El diablo está atacando. No faltará quien llegue a ellos y los quieran apartar de la iglesia. También los jóvenes que son atraídos a regresar al mundo, a la vida de pecado. En otras palabras, lo que el enemigo está tratando de hacer es robar el fruto. Dice Éxodo 1:16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo o niño, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Veamos por un momento el concepto de la palabra multiplicación, la palabra que estamos utilizando en esta mañana, la palabra multiplicación, porque el pueblo de Israel, este pueblo se multiplicaba. No podían detenerlos. Debemos considerar como una operación de la llamada aritmética, cuya finalidad es la de calcular la suma de un mismo número o multiplicando durante tantas veces como indique el número multiplicador. Pero ¿qué significa la palabra multiplicación?
hace referencia al incremento de un elemento que pertenece al mismo grupo múltiples de veces. Multo, mucho. Quiere decir plicar, doblar varias veces. Multiplicación se refiere al crecimiento también desmedido. Eso es multiplicación. Como sinónimos podemos encontrar crecimiento, incremento y también aumento. El pueblo de Israel es precisamente lo que está experimentando: un crecimiento desmedido, un aumento descomunal, poderoso, hermanos. Nadie los puede detener. La pregunta es, ¿nosotros lo vamos a creer en esta mañana? ¿Vamos a creer que nadie nos va a detener? Amén. ¿Lucharemos por obtenerlo? Porque muy a menudo solemos bloquearnos. ¿Cuánto dicen amén en la incredulidad? Solemos bloquearnos, hermanos. Es por eso que no vemos la fructividad que quisiéramos tener en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Esas veces en que creemos que lo único que Dios quiere es el resultado que ahorita tenemos. A veces, como seres humanos, decimos, bueno, este es el resultado que necesito ahorita o que tengo, y pues ahí está, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no estamos activando nuestra visión al futuro, a lo que Dios hará. Porque Dios, hermanos, yo creo que hará cosas poderosas, cosas grandes entre nosotros. El pastor Wayman Mitchell, en su libro Todavía seguimos tomando la tierra, dijo estas palabras que me impactaron. Un gran número de cristianos pregonan esta mentalidad de la indigencia, dice. Se creen que tenemos que ser un grupito de soldados intimidados, desanimados y zarrapastrosos, resistiendo hasta el final. Qué palabras tan fuertes, ¿cuántos dicen amén? Y a veces es la mentalidad de un obrero, de un discípulo. Lo cual quiere decir que todo cristiano, pastor, esposa de pastor, discípulo, será atacado por el enemigo. No lo podemos detener eso. No podemos hacer nada en contra de eso. Bueno, sí, podemos resistir al diablo, ¿verdad? Y huirá de nosotros. Podemos nosotros, ¿verdad? Hacer algo, ¿verdad? Ponernos esa armadura de Dios. Él estará atacándote para tratar de detener tu destino. Como escuchamos ayer, ¿verdad? En la predicación del pastor Alberto Maleno, ¿verdad? Dios tiene planes para nosotros. Estamos con un propósito, ¿verdad? O sea, no somos una casualidad. Entonces el diablo sabe que tú tienes un destino en tu vida. Él sabe que tú tienes un destino. Entonces él va a tratar de una u otra manera, amén, que tú te resbales tal vez, que tú mengues, que tú tomes malas decisiones. También dice el pastor Wayman Mitchell estas palabras. Quizá ese sea tu caso, pero la Biblia declara que hay otro principio, incluso cuando las cosas no andan bien. Y se está refiriendo al principio de la multiplicación. Dice, tenemos que abrazarlo, comenzar a creerlo y llevarlo a la práctica. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Habla de fructificar y multiplicar en el principio en Génesis. Y esta es la poderosa promesa del principio de la multiplicación. Desde ahí inicia el principio de la multiplicación. Yo quiero que ustedes fructifiquen, se multipliquen. Que más tarde alcanzará a las demás generaciones como Noé, después a Abraham, Isaac y Jacob, así hasta llegar a cada uno de nosotros. Dios le dijo a Abraham, Génesis 15, 5, 6, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar,
y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora después se le aparece a Isaac, Génesis 26:4. Promesa de Dios: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué poderosas promesas, donde Dios nos muestra que hoy, en la actualidad, este día 11 de diciembre del 2021, amén, tú y yo somos hijos de Dios y herederos de las promesas de multiplicación, amén. ¿No le da gracias a Dios por ello? Aleluya. Así es que debemos de activar el poder de la multiplicación. Pero ¿cómo se activa el poder de la multiplicación? Simplemente como dijo Abraham: Dios, yo lo creo. Cuando lo mandó fuera, le dijo: cuenta las estrellas. Imagínate, promesa de Dios, multiplicación. Y Abraham creyó en su corazón. Él dijo: sí, yo lo creo, yo lo abrazo. Y es ahí donde se activó ese poder sobrenatural de la multiplicación. Quiere decir, hablando humanamente o aquí, que si ahorita somos 200 en nuestra iglesia, podemos multiplicarnos a 400, podemos multiplicarnos a 600, a 800, a 1000, 1500, 3000, quién sabe hasta cuánto. Eso es la multiplicación. No quiere decir, porque no entendamos, por ejemplo, la aritmética, el álgebra, cosas como esas, no quiere decir que no funcionen. Sí funcionan. A veces nosotros no sabemos utilizarla, pero sí funcionan las cuentas, ¿verdad? Las multiplicaciones. Entonces Dios nos da promesas a todos nosotros, a la iglesia, a las iglesias hijas, los obreros, discípulos, nuevos conversos. Hay promesas para cada uno de nosotros. Puede ser el doble o aún más, porque no nos conformamos. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo está atacándonos día tras día, pero nosotros vamos para adelante. Génesis 15, 5, 6. Una vez más dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a mirar en tercer lugar, enfocados en la misión de multiplicación. Enfocados en la misión de multiplicación. El texto dice Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dicen los comentaristas que el vínculo a Cristo y su servidor tiene que ser incondicional. ¿Cuántos saben que debe ser así? Incondicional, ¿verdad? Que si Dios te está pidiendo algo, hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, sin reservas, sin condiciones, decir: bueno, ok, vamos, yo lo voy a hacer, yo voy a tomar este reto, que nadie me lo cuente, yo lo voy a hacer, amén. Que Dios pueda hacer algo, amén, en este evento de cosechadores, en cada uno de nosotros, que podamos tomar decisiones realmente para multiplicarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos estar enfocados. Por eso es sumamente muy importante esto que estamos tratando, este tema de estar enfocados en la misión que tenemos. Hay una misión que tenemos cada uno de nosotros. Y yo creo que haciéndolo nosotros seguiremos multiplicándonos. Que nunca paremos de crecer. Que siempre haya un crecimiento, un incremento. Siempre nos estemos aumentando, hermanos. Sí, ¿verdad? Somos oprimidos. El pueblo de Israel pasó por esto.
pero ellos se aumentaban, ¿verdad? Podemos enfrentar diferentes tipos de cosas en nuestra vida, pero qué tremendo es seguir tomando buenas decisiones. Como dice la Biblia, aunque un ejército acampe contra mí, nosotros no temeremos. Salmos 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Necesitamos estar enfocados en la misión. Amén. Necesitamos estar enfocados en la misión. Pastor Greg Mitchell contó una historia. Él dice que fueron a África muy jóvenes, él y su esposa. Estuvieron ahí de misioneros. Y en un tiempo después fueron ellos. Y ahora están mirando a los que habían llegado ahí en la casa donde él predicaba. Él los miró ahora pastores, esposos de pastores, predicando en conferencias, ¿verdad? Y el pastor Greg Mitchell pudo ver y dijo, este es el plan de Dios, la multiplicación. Dice que el Señor les dio más de lo que pidieron ellos. Así es nuestro Dios. Nos da más de lo que nosotros pidamos. En otras palabras, hubo una poderosa multiplicación, un poderoso crecimiento. Estamos hablando de África. Volviendo al tema, enfocados en la misión, tiene que ver con lo que ya estamos viendo y también con lo que aún está por delante, lo que falta. Solamente hay que mantenernos. La misión es ser fructíferos. Que esta semilla salga más allá de las cuatro paredes. Que esta semilla salga y que nosotros testifiquemos de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros sigamos predicando, que nosotros sigamos, ¿verdad?, ayudando a las almas, a los nuevos conversos, personas que nos están visitando. ¿Cuántos saben que hay mucho dolor hoy en día? Hay mucha tristeza, hay mucha amargura, hay mucho problema en el mundo, pero tú y yo podemos ser la diferencia. Necesitamos fructificar en esta mañana. Necesitamos esparcir el evangelio. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que tú y yo, cada uno de los que estemos aquí, demos fruto. Que tú le hables a otra persona de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa persona viene a la iglesia, esa persona le habla a otra persona, viene a la iglesia, se trae a 15 o 20. Esos le hablan a otra persona, se traen a otro más a la iglesia y así sucesivamente. Esto es multiplicación. Uno invita a otro, el otro invita a otro, el otro invita a otro. Hermanos, y esto es un cuento de nunca acabar. Qué tremendo es esto. Somos llamados a crecimiento, a incremento. Somos llamados a fructificar. Somos conocidos cuando llevamos fruto, hermanos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Necesitamos dar fruto, hermanos. Termino con lo siguiente. Indudablemente cada uno de los que estamos aquí somos privilegiados. ¿Cuántos lo creen? Somos privilegiados. ¿Se ha puesto a pensar que si Dios mismo nos ha preservado la vida, no podremos ahora enfocarnos en las almas? Si Dios nos ha preservado la vida, más de 2 o 3 o 5 aquí, Dios les ha preservado la vida. Un accidente, algún problema que tuviste, te ibas a morir, pero no, aquí estás. Dios te ha rescatado, Dios te ha dado esperanza, te ha dado un plan, un propósito en tu vida. Así es que no podremos hacer algo por lo demás nosotros. Dar fruto.
Estamos hablando del reino de Dios. Gracias a Dios, en nuestro texto claramente dice que las parteras no mataron a los niños. Esto nos muestra el amor de Dios en esta mañana. Dice que les preservaron la vida. Éxodo 1, nuestro texto, 17 al 20. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Escucha, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios ha preservado tu vida, ha preservado mi vida, y necesitamos fortalecernos en Dios y multiplicarnos. No te conformes, haz más para Dios. No te conformes. Es verdad que tenemos un enemigo que ataca, pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Necesitamos seguir enfocados en esta misión que tenemos por delante. Multiplicarnos. Simplemente multiplicarnos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo mientras viene el pastor Esaú Cruz en esta mañana. Sí, amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Antes de empezar, solamente un anuncio allí, ¿verdad? De si usted trae su teléfono celular, ponerlo en modo vibrador, o si es posible apagarlo, será mejor, hermanos. Es todo. Ahora su Biblia conmigo en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y mientras usted busca su texto allí, quiero introducirme con esto, ¿verdad? Uno de los fenómenos que ha estado pasando, ¿verdad?, en estos tiempos en nuestras iglesias, en los últimos años, meses, días, es eso de que hemos visto, ¿verdad? No sé si yo o la mayoría, ¿verdad? Pero hemos visto que hay como un enfriamiento dentro de los miembros, ¿verdad?, de la iglesia, y muchas veces le podíamos nosotros escondernos, ¿verdad?, atrás de una pandemia quizá. Pero hemos visto, ¿verdad?, que nuestra nación, nuestro estado ha cambiado, ¿verdad?, al semáforo verde donde podemos, y se sigue viendo ese fenómeno. Y en Mateo 24:2, hermanos, habla de que en los últimos tiempos, hermanos, el amor de muchos, dice, se enfriaría. Entonces, incluso en 2 de Tesalonicenses 2:3 habla de una apostasía, y esto no es otra cosa que una renuncia pública a la doctrina que uno profesa, ¿verdad? Y esto no debe de dejarnos ninguna duda, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos, verdaderamente. Entonces, yo quiero predicar un mensaje, hermanos, que le he titulado en esta mañana: decidiendo vivir para Cristo cada día. Y nuestro texto es el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 22 al 24, dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, decidiendo vivir para Cristo cada día, hermanos. En primer punto quiero mirar despojándonos del viejo hombre, porque aquí el apóstol Pablo, hermanos, está mirando también y nos está dando unos consejos muy prácticos aquí, que lo que como cristianos nosotros tenemos que hacer. Y el viejo hombre tiene que ver con la antigua manera de vivir.
Recordemos cómo éramos antes, ¿verdad?, de conocer al Señor Jesucristo. Vivíamos perdidamente, ¿verdad? Quizá en vicios, ¿verdad? Idolatrías. Hay una serie, ¿verdad?, que nos habla la Biblia en cuanto a cosas que nosotros quizá vivimos en otro tiempo. Pero debemos nosotros de despojarnos, ¿verdad?, de esa vieja naturaleza que nosotros traíamos o tenemos. Así que el viejo hombre tiene que ver con esta antigua manera de vivir, de la cual teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. El libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, nos da una gran lista, hermanos, de cosas que teníamos, hermanos, antes, y de las cuales nosotros dice que nuestro cuerpo estaba viciado, o sea, estábamos metidos, ¿verdad?, tan arraigados en ello. Y en el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. A lo mejor dice: hermano, yo no tenía todas esas, y pueda que no, pero quizá la mayoría de ellas, hermanos, teníamos. Entonces es una gran lista, ¿verdad? Y quizá hay más de cosas que nosotros teníamos arraigadas en nuestro corazón, pero llega el Señor Jesucristo y hace una obra poderosa en nuestras vidas. Le aceptamos a Él y empezamos a caminar con Él, pero, hermanos, la vieja naturaleza no se fue, no se quedó, todavía sigue ahí con nosotros. Por eso es que el servir a Cristo, hermanos, o ser cristiano, es una decisión que usted tiene que tomar día tras día. No es de una sola vez, no es de que ya soy cristiano y ya la libré. Todos los días, hermanos, tenemos que decidir vivir para Cristo. Por más espirituales, ¿verdad?, el nivel que nos sientamos en esta mañana, hemos visto, hermano, y necesitamos decidir nosotros cada día ser cristianos. Tal vez, como le digo, no tenía todas esta lista, ¿verdad?, pero sí tenía gran número de ellos, y dice que estábamos viciados en ello. Ahora bien, aunque ya recibimos a Cristo, ya somos cristianos, aún así tenemos que reconocer, hermanos, que es una batalla, ¿verdad?, que batallamos muchas veces con nuestros deseos carnales. Si nosotros no nos mantenemos espirituales, hermanos, y no mantenemos lo que se nos ha enseñado, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, vamos a batallar, y vamos a batallar de más. Y si usted no se guarda para Dios, hermanos, va a llegar un punto donde dice: ya no quiero batallar, pero es ahí donde ya renuncia a la vida cristiana, y no es lo que queremos. En estos tiempos la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que estas cosas serían las que se miran. Pero si hoy está usted aquí en esta mañana, es porque yo creo que desea estar y pasar una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, y para ello necesitamos decidir cada día. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, dice. Mientras nosotros, hermanos, tengamos vida, siempre va a existir esta batalla, esta lucha. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Así que, como le digo, mientras tengamos vida en este mundo, va a existir esta batalla y en el espíritu y nuestros deseos carnales. Y esta es la razón por la que usted cada día, hermanos, debe de tomar esa decisión de servir a nuestro Señor Jesucristo todos los días. Y el apóstol Pablo, hermano, nos aconseja a despojarnos. Aquí en nuestro texto está diciendo a despojarnos de esta antigua manera de vivir. Dice una vez más nuestro texto ahí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos está dando un consejo, dice: quítense. Marcos 8:34 dice, antes, despojarte tiene que ver, hermanos, con quitarte, ¿verdad?, algo de, a lo mejor traemos algo encima, y es quitártelo de encima. Eso es despojarte, quitarte algo de encima. Y lo que Dios está diciendo, hermanos, es que dejes tu antigua manera de vivir y decidas, renunciar completamente al pecado. Marcos 8:34 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, necesitamos, hermanos, tomar la cruz
de Dios y seguirlo, hermanos. Muchos cristianos están siendo vencidos por el pecado porque no han tomado la decisión radical de despojarse de cosas que tienen que ver con la antigua manera de vivir, con la antigua vieja naturaleza. Por ejemplo, hay cosas, ¿verdad? Y siendo sinceros, tenemos nosotros cosas que hay dentro de nuestro corazón o incluso fuera de, por ejemplo, cuando nosotros conocimos a Cristo, le hablaron a mi padre también. Mi papá, yo sabía que él, imagínense, enseñaba la catequesis, era católico. Tenía, como todo buen católico, ¿verdad?, una imagen. A lo mejor unos tenían más, pero él tenía uno. Y él, cuando conoce de Dios, se salva, pero decía, yo le voy a servir a Cristo, dice, pero aquí va a estar mi imagen. Todavía no había ese conocimiento pleno, ¿verdad? Y él decía, y a lo mejor muchos de los que estamos aquí, o la mayoría, porque sí los hay todavía, que dicen, yo tengo mis imágenes, y sí es cierto, voy a servir a Dios, voy a ir a la iglesia, pero todavía tengo algo allí. Pablo aquí está diciendo, dice, despójate de todo, dice, lo que te puede echar a perder. A lo mejor se siente bien firme, pero en un momento de problemas difíciles se va a volver a refugiar en aquello. Por eso Pablo dice, quita todo, despójate, dice, de aquello. ¿Qué más puede ser? Televisión. A lo mejor incluso tenemos que cortar con amistades, ¿verdad?, que nos impiden, hermanos, ser los cristianos que tenemos que ser. Incluso a veces familia, ¿verdad? No estoy diciendo yo ahorita, no, tienes que cortar con tu familia no cristiana, no. Pero hay algunos que a lo mejor, y no digo yo, no les hables, háblales, pero no te relaciones tanto con ellos, porque te van a afectar. Jóvenes, no pongas tus ojos en aquellas mujeres que no son cristianas. Corta todo. Así que muchos hermanos están siendo vencidos por el pecado precisamente porque no han tomado la decisión radical de despojarse de las cosas que tienen que ver con la antigua manera de vivir, con la vieja naturaleza, idolatría, televisión y, como le digo, cortar con amistades, ¿verdad?, que son dañinas. No quiero decir no tengas amigos, pero tú sabes que hay algunos que sí nos van a impedir y, siendo sinceros, no nos dejan, ¿verdad?, que nosotros podamos servir a Dios como debe de ser. Así que decide servir a Cristo, hermanos. Si nosotros no nos despojamos de esta antigua manera de vivir, no vamos a poder estar enfocados en la misión, como dice, ¿verdad?, el título de cosechadores. No vamos a enfocarnos. Estamos nosotros aquí para la misión de nuestro Señor Jesucristo es salvar muchas almas, hermanos. Y eso es lo que nosotros, la principal razón, ¿verdad?, por la cual nosotros también somos cristianos, pero sí para llevar las buenas nuevas a aquellas personas que no las tienen, hermanos. Entonces debemos nosotros despojarnos para poder ayudar a otros. Si no lo hacemos, no podremos hacerlo. No podremos ayudar a los demás, hermano. Quiero hablar en segundo lugar, vistiéndonos del nuevo hombre, renovando nuestra mente. Porque nuestro texto, hermanos, allí dice, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que debemos, hermanos, de renovarnos. Después de despojarnos de la antigua manera de vivir, que es el viejo hombre, el apóstol Pablo nos aconseja a vestirnos del nuevo. Y aquí es donde está el problema, hermanos, para muchos hijos de Dios, para muchos cristianos que hacen quizá este primer paso. Sabemos, no venimos a la iglesia y empezamos a escuchar cosas que nos están afectando y tenemos nosotros que quitarlas. Y a lo mejor al principio, como no conocemos mucho de Dios, empezamos a dar pasos pequeños, ¿verdad? Quizá no queremos quitar algunas cosas, como esa imagen de mi papá. Dice, yo voy a servir a Dios, pero ahí va a estar eso. Y al tiempo él se da cuenta que no estaba bien y se deshace completamente. Entonces eso quizá puede pasar en muchos hijos de Dios. Y empiezan, ¿verdad?, a dar pasos pequeños y está bien. Pero hay veces que nada más
cometen el error quizá de empezar a despojarse, y esto da la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando andamos trabajando, a lo mejor usted se ha hecho algún trabajo un poco sucio, ¿verdad? Donde se ha manchado sus ropas y dice, tengo que cambiarme. Y va y se quita esas ropas sucias, pero no se va a quedar desnudo, ¿verdad? Se pone ropas limpias. Entonces aquí da la imagen, ¿verdad? Eso dice, quita esos vestidos sucios, despójate de aquello que te estorba. Pero dice Pablo, vístanse del nuevo hombre, pónganse ropas nuevas. Y es aquí el problema de muchos cristianos que quizás sí se quitan lo viejo, pero lo que nos está faltando es revestirnos de ropas nuevas. Y Pablo comienza, dice, revistan su mente. Revestíos, dice, renovaos la mente. Así que nosotros, hermanos, tenemos que lo primero que debemos de cambiar es la mente, porque cuando estamos bien torcidos, ¿verdad? Y andamos haciendo cosas, pensamos puras locuras, hablamos puras cosas que desagradan, ¿verdad? No solamente a Dios, sino incluso a los hombres. Por eso, uno de los primeros cambios que pasa, ¿verdad? Cuando alguien se salva es que dicen, mira, ya no habla como antes, ya no piensa como antes. Porque es lo primero que dice Pablo, renueven su mente. Renovaos, dice, vuestra mente. Así que Pablo nos da este gran consejo, hermanos, ya se despojaron, ya quitaron todo lo que estorba para seguir y servir a Cristo. Ahora dice, vístanse del nuevo hombre. Y lo primero que nos dice es renovar nuestra mente, hermanos, tu manera de pensar, porque el cambio de vida se refleja principalmente en nuestra manera de pensar. Cuando hay un cambio, lo primero, ¿verdad?, que la gente nota, hermanos, la manera de pensar, ya no piensa como antes. Efesios 4, del 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto éramos antes, hermano. Así vivíamos, pero por eso dice el apóstol Pablo, nos da este gran consejo, renueva tu mente. Ya no andes como los otros o como andabas antes, dice, renueva tu mente. Y es esta nuestra conducta, hermanos, donde reflejamos las convicciones que llevamos dentro. Nuestra conducta, lo que nosotros hacemos es donde vamos a reflejar que hay un cambio, que hubo un cambio y que sigue habiendo cambios. Es allí donde ya no nos vamos a portar como antes lo hacíamos, sino que hay y vamos a demostrar y tenemos que demostrarlo, hermanos. Por eso renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar y empezar a actuar conforme a ello. Así que, y ya con una mente limpia, hermanos, renovada, podemos captar cuando Dios limpia, nos ayuda, ¿verdad?, a que nosotros renovemos nuestra mente. Es ahí donde nosotros vamos a poder captar todas las cosas que vienen de Dios para poder vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que limpiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente, dice, para captar lo que es de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si no renovamos nuestra mente, no podremos entender, hermano, lo que Dios quiere para nosotros. No vamos a poder entender lo que Dios quiere, de qué quiere que nos vistamos. Por eso aquí dice que el hombre natural, dice, no percibe. Y eso éramos antes. No entendíamos lo que Dios quería decirnos. No entendíamos las cosas porque esto se tenían que discernir espiritualmente, dice. Y aquí Pablo, hermanos, nos está diciendo, y quiero pasar a mi tercer punto, cómo vestirnos del nuevo hombre. Porque está diciendo, despojémonos del viejo hombre, renovemos nuestra mente. Y dice, y vestíos. El versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Nosotros, hermanos, tenemos que vestirnos, no quedarnos como desnudos, ¿verdad? Sino vestirnos. Y el versículo 25, hermanos, aquí Pablo de ahí en adelante nos empieza a dar cosas de qué o cómo nosotros podemos vestirnos del nuevo hombre. Y el versículo 25, por ejemplo, dice: desechen la mentira. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, anteriormente, en la vida pasada, en la vida antigua, dice, éramos mentirosos. Dice, ya no lo hagan. Que se vea que hay un cambio, que Cristo cambió sus vidas, dice. Y si aún, ¿verdad? Ahora como cristianos todavía hay mentira, dice, estamos a tiempo, hermanos, de quitar eso. Dice, Pablo nos está dando este consejo, dice, ¿cómo podemos vestirnos? Si antes hablaban mentira, dice, ya no lo hagan. Ya no lo hagan, dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es lo primero que nos dice Pablo, hermanos, aquí en este pasaje, ¿verdad? No digan mentiras, dice. Y el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos se enojan? Amén. Es que la ira, hermanos, es un estado emocional causado por algún desagrado. Sinceramente, todos nos enojamos, ¿verdad? Y quizá el enojo en sí no es pecado. O sea, imagínense, para poder corregir o exhortar a nuestros hijos, no lo vamos a regañar riéndonos, ¿verdad? Tiene que haber un enojo ahí que nos desagrada. Así que la ira es un estado emocional causado por algo que nos desagrada. Pero no debemos de llevarlo al extremo, hermanos. El enojo puede manifestarse externamente o internamente también. Y externamente es cuando las personas explotan, hermanos, y hacen locuras, ¿verdad? Manifiestan una furia descontrolada. E internamente es algo que quizá no se manifiesta, pero trae muchos daños dentro de nuestros organismos también. Y ahí, cualquiera de las dos, externa o interna, son pecado. Dice aquí Pablo nos da este consejo, dice: airaos, pero no pequen, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces debemos nosotros controlar, y esto es lo que debemos evitar nosotros como cristianos: no pecar. Sí enojarse, pero no pequen. A lo mejor antes, en su antigua manera de vivir, era de los que explotaban, y quizá todavía. Pero dice Dios: vístanse de esto. Cuiden de no caer en estas cosas, que se vea, ¿verdad?, el cambio que Cristo ha hecho en nosotros, en sus vidas. Por eso dice: airaos, pero no pequéis. Ahora el versículo del 27 dice: si hacemos esto, si hay pecado con esto, dice, le van a dar lugar al diablo. El versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice: ya no roben, no robemos. Entonces aquí Pablo, hermano, nos está dando estos consejos. Si lo hacías, dice, ya no lo hagas. No hagamos estas cosas. Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer, y todavía nos da, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, cómo lo podemos hacer. Y el versículo 29, hermanos, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dicen. Así que debemos, hermanos, de cambiar nuestra manera de hablar. Nuestra manera, ¿verdad?, de hablar. Nosotros, a lo mejor, sean chismes, lo que sea, dice, ya no lo hagan. Si éramos chismosos, dice, no lo hagan, no se metan en esto, cambien. O llámese murmuraciones también, o palabras que ofenden unos a otros, dice, ya no lo hagan. Porque podemos decir es que lo hacemos aquí entre nosotros, pero hay gente que no conoce a Dios, hermano. Y ellos están mirando, nos están observando. Y muchos poquito quieren nomás, la familia principalmente, para no ir a la iglesia. Mira, va a la iglesia y sigue todavía chismeando o hablando, ¿verdad?,
cosas que no debe de ver, murmurando o ofendiéndonos. Entonces dice Pablo, estas cosas, dice, deben de cambiar. Vístanse de estas cosas. Dice, si lo hacían antes, dice que haya un cambio. Vístanse de estas nuevas cosas. Y esto es lo que nos está recomendando el apóstol Pablo, nos está aconsejando de estas cosas, hermanos, que debemos nosotros de cambiar. Y el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristar, dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es un motor, ¿verdad? O un agente donde es el que nos va a ayudar, hermanos, a cambiar cada una de estas cosas. Así que si nosotros como cristianos empezamos una vez más a hacer las cosas, el primer ofendido va a ser Él. El Espíritu Santo, por eso dice, no contristes al Espíritu Santo. Aparte dice, es el sello, fuiste sellados para el día de la redención. Entonces debemos nosotros, hermanos, de no contristar al Espíritu Santo. Como le digo, es la gente que usa a Dios para la santificación de cada uno de nosotros. No debemos, hermanos, de contristar al Espíritu Santo. Con las palabras corrompidas nosotros podemos ofenderlo. Cuando nosotros hablamos palabras, ¿verdad?, corrompidas, ofendemos al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no hagan estas cosas. Ya se despojaron, ahora vístanse de estas cosas. Quítenlo. La vieja naturaleza, dice, y pónganse estas cosas, hagan estas cosas. Y el versículo 31 y 32 dice así, quítese de vosotros, hermanos, y aquí hay una lista, ¿verdad?, que nos da. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, o sea, malas palabras, groserías, ¿verdad? Como cristianos no debemos de estar hablando groserías. No debemos de hacer estas cosas, hermanos. El enojo, la ira, las griterías incluso, ¿verdad? No debemos de ser gritones. Sí, cierto, corrija a sus hijos, pero que no escuchen los vecinos. Debemos de corregirlo. A veces se escuchan, ¿verdad? Hasta 2 cuadras ahí están regañando, están golpeando y no. Corregir, hermanos, sí. Pero quítese todo esto, dice. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está el consejo del apóstol Pablo, hermanos, que nos está diciendo, si queremos nosotros llegar, ¿verdad?, a ese tiempo, sabemos, hermanos, que nuestra redención, dice la palabra de Dios, está cerca. Y tenemos, en medio de estos tiempos, tienen que pasar estas cosas. Está escrito, o sea, como les empecé diciendo, dice, en los postreros días, el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Y hemos visto, ¿verdad?, que ha sucedido. La apostasía, donde muchos, dice, están renunciando. Y aquí estamos usted y yo. Y que no diga, hermano, yo estoy bien firme. Ahorita estamos firmes y mi deseo es que sigamos firmes hasta que Cristo venga. Pero si queremos estar firmes, hermano, cada día que Dios nos da la oportunidad de despertar, tiene que decidir servir a Dios. Tiene que decidir usted cada día, hermano, no nada más ahorita y me va a durar toda la semana, ¿verdad? O el mes, no. Cada día tiene que decidir servir a Dios. Y dice, venir y pedirle perdón a Dios si hemos pecado, ¿verdad?, en algunas de estas cosas, y buscar el consejo que el apóstol Pablo nos da, ¿verdad?, de poder, dice, despójense, pero no nada más hagan eso, no nada más quiten eso, sino que dice, renueven su mente, renueven su mente. Y una de las cosas, hermanos, como vamos a nosotros a poder mantenernos con nuestro Dios, es que siempre, hermanos, estemos orando, buscando a Dios, ¿verdad? Teniendo una intimidad con nuestro Dios, buscando en la palabra de Dios cómo nosotros podemos ser mejores cristianos. Siempre estar orando. Y Señor, sabemos que la vieja naturaleza, hermanos, no la va a matar. Ahí va a estar, pero la podemos controlar orando a Dios. Siempre pidiéndole ayuda. Señor, ayúdame. Yo sé que te necesito en este día. Si hoy
digamos, no oramos, ¿verdad? La vieja naturaleza ahí está. Ahí está, dice que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Y si usted deja de alimentar el espíritu, hermanos, la carne va a crecer. Y es allí donde empezamos nosotros a descuidar, ¿verdad?, estas cosas. Por eso, hermanos, es importante que cada día decida usted servir a Dios. Decida usted cada día, hermanos, cada mañana decirle a Dios: yo te necesito y necesito que sigas, ¿verdad?, cambiando mi mente todos los días. Entonces, en la oración, hermanos, nosotros podemos decirle a Dios esto. Y en la palabra de Dios, en la lectura de la Biblia también nosotros podemos mirar. Hay muchos, ¿verdad?, versículos donde Dios nos habla, ¿verdad?, acerca de estas cosas. Por ejemplo, ahí también hay un versículo parecido ahí en Romanos capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice una vez más, hermano, dice: no te conformes, busca, dice, renueva tu mente, tu entendimiento. Una vez más nos está diciendo, hermano. Y así como eso podemos pasearnos por la Biblia, hermanos, viendo cómo Dios puede ayudarnos a ir cambiando. ¿Cuántos quieren, hermanos, un cambio? Necesitamos un cambio, necesitamos decidir ser cristianos cada día, hermanos. Y hoy en este tiempo también, más, ¿verdad?, cuando dice la palabra de Dios que aquel día se acerca, hermanos. Cristo viene pronto. No tenga duda. O sea, los que estamos mirando, ¿verdad?, cosas que están sucediendo, no debemos de tener ninguna duda que nuestro Señor pronto puede venir. Y necesitamos nosotros decidir cada día, hermanos, servirle. Es una decisión ser cristiano. Y todos tenemos que decidir ser cristianos cada día. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta